El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de vosotros, que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: ay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Dios hoy nos presenta el camino de vivir según el Espíritu o vivir según la carne, y enumera sobre todo los efectos. ¿Qué significa vivir según la carne? Pues vivir según las apetencias de la naturaleza humana, que es una naturaleza enfermiza, que está siempre proclive al mal, que está siempre inclinándose hacia lo que es más fácil, pero no solamente en el plan carnal, podríamos decir sexual, otros muchos planes. Por ejemplo, fácilmente uno se deja llevar por los resentimientos, eso es vivir en la carne, o te deja llevar de los malos pensamientos, de juzgar al otro, de pensar en el otro, de criticar al otro, eso es vivir según la carne. O puede ser también que tú te apoderes de las cosas del otro, es decir, todo lo que sea contra el mal del otro y también contra el mal de uno mismo, porque el pecado en primer lugar hace daño a uno. Eso es vivir según la carne. Y no solamente esto, sino también influencias del maligno. Hay gente que ante problemas que tienen van a curanderos, mal llamados curanderos, porque no curan nada, más bien enferman, chamanes, brujos, adivinos. Pues todo eso, dice Dios, eso es vivir según la carne. Y el que vive según la carne es esclavo de la carne, es esclavo. Por el contrario, uno puede vivir según el Espíritu. Cuando uno vive según el Espíritu, entonces uno es libre. Es libre. El Espíritu domina el mal. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el poder que Dios nos da para vencer las tendencias pecaminosas, los 7 pecados capitales que todos tenemos. 7 tendencias fuertes, 7 tendencias que muchas veces nos pueden dominar. Uno dirá: no, a mí no me domina la cólera, yo digan lo que digan, me mantengo manso y humilde, pero puede ser que te domine el resentimiento, o que te domine la envidia, o el erotismo, o la pornografía, o el alcohol, o la droga, o qué sé yo, tantas cosas, o las malas costumbres, o la tibieza espiritual, que es uno de los pecados más frecuentes. Dice Dios en el libro del Apocalipsis que el tibio va a ser vomitado de su boca, porque no es ni frío ni caliente. Todo eso es vivir según la carne. Y también pensamientos, o juicios, o razonamientos. Hay gente que razona muy bien para ser próspero, para tener muchas cosas, para ser feliz, pero al margen de Dios. Eso es vivir según la carne también. Por el contrario, dice los frutos de vivir en el Espíritu. Y dice: vive en el Espíritu aquel que tiene amor a Dios y amor al prójimo. Aquel que vive en alegría, porque la alegría es propia de los hijos de Dios. Los que viven en paz y transmiten la paz, eso es vivir según el Espíritu. Los que son comprensivos de los defectos del prójimo, los que son serviciales. Jesucristo dice: el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, ha venido a servir y a dar la vida por los demás. Entonces, si tú eres servicial, estás viviendo según el Espíritu. La bondad, si eres bondadoso con las personas, vives según el Espíritu. Si eres leal, fiel a las amistades, a los compromisos que has hecho, si eres amable,
si dominas tus instintos, dominio de sí, eso es la fuerza del Espíritu Santo. Dice, contra eso ya no hay ley. ¿Y qué se nos pide? Se nos pide crucificar. ¿Qué hay que crucificar? ¿Qué hay que matar? Pues hay que crucificar las tendencias malas, las crucificamos, las matamos, las achancamos para que no nos dominen. Dice Dios, los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Bien, hermanos, tenemos todo un programa. Vivir según el Espíritu. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.